Compañeros, ¿me escuchan? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Muy bien, gracias por responder. Vamos a dar un par de minutos más para que se terminen de conectar los compañeros que hacen falta. No sé si les parece bien y así damos inicio a la clase del día de hoy. Gracias, Está bien, licenciado, gracias. Gracias, licenciado. Respectivas en sus computadoras o en sus teléfonos, ¿verdad? Como más se les facilite. Y esto a razón de que podamos ir captando todos los conceptos que se van a estar abordando y llevemos un orden en cuanto al contenido que se va a estar viendo, ¿sí? Entonces voy a proceder a compartir la pantalla. Ustedes me indican si se ve, por favor. Sí, licenciado, sí se observa. Sí, ya estoy presentando, ya se ve la diapositiva. Sí, licenciado. Ah, muy bien, de acuerdo. Entonces, vean, vamos a entrar a abordar acerca de lo que es la lógica jurídica. Vamos a ver los fundamentos y las aplicaciones de esta en el ámbito del derecho, ¿sí?
como un primer momento, ustedes tienen que tener claro que la lógica jurídica, pues, es una disciplina fundamental para la comprensión del derecho, ¿sí? Se trata entonces de un conjunto de reglas y de principios que nos van a permitir a nosotros analizar, interpretar y aplicar las normas jurídicas de forma coherente, ¿sí? ¿Se escucha bien hasta el momento, compañeros? Sí, licenciado. Muy bien. Solo les ruego que mantengamos los micrófonos apagados, ¿verdad? Para que no haya ningún inconveniente, por favor. Muy bien. ¿Se escucha bien ahí? Sí, todo correcto. Ok, gracias, ¿oyeron? Bueno, entonces, como les mencionaba, la lógica jurídica, nosotros en un primer momento tenemos que entender por qué es que se le conoce como lógica jurídica. Entonces, para ello vamos a entrar a ver primero a qué hacemos nosotros alusión a lo que es la lógica, ¿sí? Entonces, quisiera que apuntáramos, ¿verdad, compañeros? Que la lógica debe de entenderse como una ciencia formal que estudia la estructura o formas del pensamiento humano, ¿sí? Va a estudiar entonces la estructura o la forma que va a adquirir el pensamiento humano. ¿A qué hacemos referencia cuando nosotros decimos la estructura o las formas de pensamiento humano? Hacemos alusión a las proposiciones, hacemos alusión a los distintos conceptos que nosotros vamos a manejar dentro del lenguaje que nosotros tenemos aprendido, ¿verdad? Asimismo, hacemos referencia a todos aquellos juicios y a todos aquellos razonamientos que nos van a servir para establecer leyes y principios válidos para obtener así criterios de verdad, ¿sí? Entonces, ¿qué es la lógica en resumidas cuentas? Es una ciencia formal que estudia la estructura o forma del pensamiento humano, ¿sí? Que contempla las proposiciones, los conceptos, los juicios y razonamientos. Esto para establecer leyes y principios válidos y así obtener criterios de verdad. ¿Estamos claros con eso? Muy bien. En ese sentido, compañeros, la palabra lógica pues tiene un origen etimológico y tiene su procedencia en el latín. Como ustedes sabrán, muchos de los conceptos jurídicos pues provienen del latín, ¿verdad? En que en un primer momento pues se contemplaba una gama importante de autores que eran grandes filósofos, grandes pensadores, grandes estudiosos de las distintas ramas de las ciencias y demás. Y en ese sentido, la palabra lógica proviene del latín. Y a su vez, esta palabra es conocida como lógica, ¿sí? Específicamente. Si nosotros nos remitimos a la etimología griega, proviene de la palabra logike, ¿sí? De la palabra logike, que se escribe L-O-G-I-K-E. En ese sentido, esta palabra que proviene del griego hace alusión a que posee razón, ¿sí? Hace alusión al grado de intelectualidad al que hace referencia la palabra lógica y hace referencia también a lo argumentativo y a lo dialéctico, ¿sí? Recordemos que el famoso método dialéctico proviene pues del gran autor y pensador filosófico Aristóteles, ¿verdad? Y en este caso pues él hacía mención de que siempre se tenía que hacer un cuestionamiento para ir descubriendo la verdad de la realidad. Y en ese sentido, pues a su vez la palabra lógica proviene también se deriva más bien de la palabra logos, ¿sí? La palabra logos hace alusión
a el pensamiento, hace alusión a la razón, a las ideas y a los argumentos. Con esto, ¿a qué quiero llegar, compañeros? Quiero llegar a que la utilización de la lógica siempre va a estar unida o siempre va a estar vinculada a un argumento, a una idea, a un pensamiento, y ese pensamiento tiene que estar debidamente estructurado. ¿Y de dónde es que nosotros vamos a sacar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros argumentos? Siempre lo vamos a hacer del uso de nuestra razón y del uso intelectivo que nosotros tenemos como seres humanos. Recordemos que nosotros como seres humanos somos los únicos animales con razón, ¿verdad? Que si bien es cierto, pues somos seres biológicos, nosotros tenemos el uso de la razón, lo que nos diferencia de cualquier otro ser vivo en el planeta. Ahora bien, como adjetivo lógico o lógica, esto significa que algo siempre va a estar ligado a reglas de la lógica como tal y va a estar ligado a la razón que ya estábamos mencionando. ¿Por qué nosotros decimos de que la lógica como tal va a estar relacionada siempre con una regla lógica, valga la redundancia, o va a estar regulado por la razón? Esto quiere decir de que va a ser una consecuencia, lo que nosotros pensemos, la utilización de la lógica como tal, va a ser una consecuencia de algo natural o normal, que es también conocido como el sentido común, ¿sí? Es importante que nosotros sepamos que cuando hacemos alusión a la palabra lógica, es que estamos haciendo referencia al sentido común. ¿Por qué, compañeros? Recuérdense que comúnmente o coloquialmente nosotros decimos es que tenés que usar tu lógica para llevar a cabo determinada actividad. O es que al momento de realizar alguna argumentación uno dice, bueno, es que tenemos que pensar de manera lógica, ¿verdad? ¿Por qué hacemos alusión a estas frases o a estos conceptos? Hacemos alusión porque nosotros como seres humanos siempre vamos a hacer uso de nuestros argumentos, de nuestra intelectualidad para obtener una idea, para obtener un argumento, para estructurar un pensamiento. Y para eso es que nos sirve a nosotros la lógica, porque vamos a obtener un resultado esperado que deviene de la naturaleza o de lo natural y que deviene de algo que es normal, que es el uso del sentido común, ¿sí? Entonces, habiendo dicho qué es la lógica, compañeros, y pues teniendo una noción superficial de lo que es la lógica como tal, como una ciencia formal, ¿verdad? Que va a estructurar nuestro pensamiento, que va a establecer leyes y principios que nos van a ayudar a nosotros a fundamentar y a obtener un criterio apegado a la verdad. Entonces es que nosotros tenemos que ver propiamente la definición y los antecedentes, ¿verdad? La definición de lógica jurídica como tal, pues en un primer momento es concebida como la aplicación de los principios lógicos al ámbito del derecho. En ese sentido, pues se ocupa del estudio de las normas jurídicas como estructuras lingüísticas con una determinada lógica interna, ¿sí? ¿A qué hace alusión esto, compañeros? Vean, cuando nosotros vamos a entrar a definir la lógica, tenemos siempre que remitirnos a los antecedentes. Y los antecedentes son aquellos, pensamientos que se han tenido, aquellos descubrimientos que se han dado y aquellas experiencias que nos van a dar lugar a nosotros a que obtengamos un criterio o lleguemos a arribar a una definición como tal. Para ello, pues, hacemos la alusión a que los antecedentes en cuanto a la lógica jurídica van a tener sus raíces en la filosofía antigua. Por eso es de que ustedes ven que proviene etimológicamente del latín, proviene del griego,
porque antes pues existían estos grandes pensadores como lo es Aristóteles, que hacían uso de la dialéctica, por ejemplo, para el descubrimiento de la verdad. Y recordemos que cuando nosotros estamos hablando en el ámbito del derecho, siempre estamos pues contemplando el uso argumentativo y de fundamentación para proponer una idea o para sostener un argumento. Y en ese sentido, pues tenemos que tener ese uso de la lógica para tener nuestro pensamiento debidamente estructurado y evitar así que sea refutado o evitar así que sea pues desvanecido o que sea atacado por nuestra contraparte. Dado es el caso, compañeros, por ejemplo, en un juicio, ustedes saben como abogados litigantes, cuando en su momento pues ustedes ejerzan la noble profesión de abogados, ustedes se darán cuenta que lo que se busca realmente en las audiencias, en las primeras declaraciones, en las distintas etapas de los procesos, ya sean laborales, civiles, de familia, penales, etcétera, siempre va a ser la argumentación jurídica para el fundamento adecuado de una tesis que nosotros estamos proponiendo, ¿sí? De una idea que nosotros tenemos y de cómo lo que nosotros vamos a afirmar en nuestra exposición siempre tiene que estar respaldado de una estructura de pensamiento que esté apegada a la verdad, ¿sí? Por ello, entonces, como antecedentes les mencionaba que especialmente se da en las ideas de Aristóteles sobre la lógica formal, ¿sí? Y en el uso de la dialéctica. Por ello, su desarrollo moderno pues se remonta al siglo XIX, ¿verdad? Con autores como John Austin y Hans Kelsen. No me dejarán mentir que pues a Hans Kelsen ya lo hemos nosotros pues estudiado, ¿verdad, compañeros? Y es lo que nosotros conocemos también como la famosa pirámide de Kelsen, ¿verdad? Él propuso una estructura jerárquica de las normas, en donde nosotros, teniendo y contemplando esa estructura jerárquica, es que mantenemos siempre un orden al momento de la aplicación de las distintas normas jurídicas que existen en nuestro ordenamiento jurídico. Si nosotros no tuviéramos esa estructura, ese orden en cuanto a los pensamientos y en cuanto a la aplicación de las distintas normas, habría una incongruencia en cada uno de los casos, ¿verdad? Que sean aplicables al derecho. Y es así como nosotros sabemos que atendiendo a esta estructura, tenemos nosotros en nuestro ordenamiento jurídico la Constitución política como una norma o un cuerpo normativo que es del más alto nivel jerárquico, ¿verdad? De ahí es donde se derivan los principios constitucionales, de ahí es donde se derivan el principio de jerarquía de las normas, etcétera. Y posteriormente tenemos un segundo nivel que es el nivel ordinario, ¿verdad? Luego le sigue el nivel reglamentario y por último el de las normas individualizadas. Si nosotros no tuviéramos esa estructura del pensamiento brindada por Hans Kelsen, ¿verdad? Y también refrendada por muchos otros autores, nosotros tendríamos un conflicto de normas, ¿verdad? Porque a veces una norma estipula cierta conducta de determinada forma y hay otra que posteriormente surgió o que pues es de menor jerarquía que la contradice o que llega a chocar en su contenido con la misma. Y entonces, haciendo uso de la lógica jurídica, aplicando la debida interpretación, es que nosotros logramos pues mantener ese orden, ¿verdad, compañeros? He ahí la importancia entonces de los antecedentes y de la aplicación de la lógica jurídica en el derecho. Entonces, recayendo un poco en lo que son los antecedentes para que ustedes tengan ese contexto, ¿verdad, compañeros? De dónde es que ha surgido la lógica jurídica, es que la lógica se remite en sus primeros historiales, ¿verdad, compañeros? A la Grecia antigua, donde Aristóteles comenzaba a utilizar este adjetivo lógico, ¿verdad? Y él pues le daba el significado que comprende el amplio
o la amplia gama de acepciones que hacen referencia a los términos de razón y palabra. ¿Sí? Les repito, un primer antecedente nos vamos a remitir a la Grecia antigua con Aristóteles, ¿sí? Donde él hacía uso del adjetivo lógico, y cuando él se refería al adjetivo lógico o a la lógica como tal, él siempre utilizaba una amplia concepción de que se estaba haciendo alusión a términos como lo son la razón y la palabra. Es decir, yo tengo que hacer uso de las palabras, ¿verdad? Y al momento de ir formando estos conceptos, yo voy a hacer uso de mi razón. Y a raíz de esto es de que yo voy a poner en práctica la lógica como tal. Podríamos entonces considerar la lógica como la ciencia de pensar rectamente. ¿Por qué? Porque la lógica, compañeros, consiste en un proceso intelectual que de manera ordenada nos va a permitir a nosotros obtener razonamientos correctos o formalmente válidos. Es ahí donde entra que las ideas de Aristóteles sobre la lógica formal se iban a basar en esto, ¿verdad, compañeros? En un razonamiento formalmente válido, ¿sí? Es decir, la famosa lógica formal o lógica pura. ¿Estamos? No sé si vamos bien hasta acá, compañeros. Todo bien. Muy bien. Sí, licenciado. Si se van quedando atrás o si se les va traslapando ahí algún concepto con otro, me lo van diciendo, por favor, porque es importante que todos vayamos en la misma sintonía, ¿verdad? Adelante. No sé si alguien iba a dirigirme la palabra. ¿No? Bueno, vamos a continuar entonces, compañeros. Veníamos entonces hablando de que como uno de los antecedentes es que en el proceso intelectual ordenado para obtener un razonamiento formalmente válido, que es conocido como la lógica formal o pura, pues en este caso también nosotros podemos hacer uso de un proceso que conduce a un conocimiento verdadero. Y esto lo vamos a hacer a través de la lógica dialéctica o material. ¿Sí? Otro antecedente va a ser eso, ¿verdad, compañeros? Que en ese uso de la lógica como una ciencia de pensar ordenadamente, de pensar rectamente, vamos nosotros a utilizar ciertos procesos intelectuales que uno nos va a llevar al uso de la lógica formal, ¿verdad? Donde se van a obtener pensamientos formalmente válidos, ¿sí? O razonamientos formalmente válidos. Y en otro, también nosotros podemos hacer uso de un proceso que nos va a conducir al conocimiento verdadero a través de la lógica dialéctica o material. Esto quiero que ustedes lo tengan ahí apuntado en relación a que existen estos dos tipos de lógica, ¿verdad, compañeros? La lógica formal o pura y está la lógica dialéctica o material. En virtud del desarrollo de las ciencias, en la actualidad, ¿verdad, compañeros? Y dado el objeto de conocimiento de la lógica como tal, se constituye la lógica como una herramienta de aplicación, ¿verdad? Para la obtención de razonamientos que alcancen las finalidades de las distintas disciplinas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que una de las ciencias que se ponderó fehacientemente en la utilización de la lógica como una herramienta aplicada a la obtención de razonamientos lógicos jurídicos fue el derecho, ¿verdad? Y entonces, dentro de los antecedentes del uso de la lógica, ¿verdad, compañeros? De esta forma estructurada de los razonamientos, de los pensamientos y demás para alcanzar la verdad, el derecho como una rama o como una ciencia, mejor dicho, hizo uso de la lógica
para obtener razonamientos lógicos jurídicos, ¿sí? Es ahí donde nosotros ya vamos viendo algunos tintes o algunos pincelazos, ¿verdad, compañeros? De cómo es que la lógica se va mezclando con el derecho. Y entonces nos vienen a establecer como un antecedente importante el hecho de que la ciencia del derecho hizo uso de la lógica y pues a raíz de esto se dio la aparición de la famosa lógica jurídica, ¿verdad? Y básicamente la lógica jurídica, compañeros, va a consistir en que nosotros vamos a hacer uso de la aplicación de los conocimientos, de la elaboración, de la estructura, de la interpretación, ¿sí? De los distintos conceptos, juicios y razonamientos, pero lo vamos a hacer aplicado al derecho. Y como lo vamos a hacer aplicado al derecho, es ahí donde adquiere este proceso intelectual, adquiere la denominada, o sea, el término denominado lógica jurídica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la lógica jurídica puede definirse, ¿verdad, compañeros?, como esa aplicación de los conocimientos lógicos al estudio, a la elaboración y a la interpretación del derecho. ¿Estamos? Por eso es de que proviene la rama de la lógica de las normas, ¿verdad, compañeros? Y tiene por objeto de estudio, pues, los pensamientos jurídicos. Cuando nosotros decimos la lógica jurídica, ¿qué es lo que estudia? Va a estudiar los pensamientos jurídicos y todo lo va a ver desde la perspectiva, pues, de su estructura, de los conceptos, de los juicios, de los razonamientos, y todo esto va a estar arraigado a la naturaleza jurídica, ¿verdad? Con la finalidad de obtener un pensamiento que sea válido, un pensamiento que sea congruente o, dicho de otra manera, que sea coherente, ¿sí? Recordemos que algo muy importante es que la lógica nos va a permitir a nosotros como juristas o como abogados, ¿verdad, compañeros?, ser conscientes de que la norma jurídica es heterónoma, ¿sí? Es decir, está conformada por varios elementos, ¿verdad? Y que existe una jerarquía normativa. Es decir, que todas las leyes, por ende, deben, no es que puedan, deben tener una coherencia lógica. Y era lo que yo les estaba mencionando en un primer momento, ¿verdad? Del por qué es que existe una jerarquía de normas. Es para que no exista contraposición de lo regulado en una norma versus lo regulado en otra, ¿verdad? Asimismo, les indicaba de que la lógica nos va a permitir a nosotros entender cómo está estructurada o cómo está conformada la norma jurídica. Nos va a permitir entender el por qué el legislador decidió regular determinada conducta o por qué el legislador decidió regular determinados derechos y determinadas obligaciones con relación a un asunto determinado, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros sepamos que la lógica nos va a permitir a nosotros entonces estar conscientes, y yo al estar consciente de algo voy a pensarlo, por ende lo voy a analizar, ¿sí? Lo voy a razonar y voy a entender el porqué de las cosas, ¿verdad? Entonces es importante que también tengamos en consideración, ¿verdad, compañeros?, que al igual que la lógica clásica, que era lo que estábamos hablando en un primer momento, es decir, la lógica normal, por decirlo de alguna forma, el razonamiento jurídico no se integra por enunciados verdaderos o falsos, sino va a ser por juicios válidos o no válidos, ¿verdad? Según la estructura lógica que los esté amparando. También tenemos que recordar, compañeros, que las distintas acepciones o los distintos significados normativos no se refieren al ser concreto, sino al deber ser, ¿verdad? Esto cae mucho por su peso
por ejemplo, en las normas que son del ámbito penal, ¿verdad? Quien diere muerte a otra persona, ¿verdad? Es el supuesto jurídico, es el supuesto de hecho. Entonces ahí nosotros estamos hablando del deber ser, es decir, quien en determinado momento llegare a quitarle la vida a otra persona, entonces va a encuadrar dentro de esa regulación. Pero no quiere decir que porque existe esa regulación, nosotros automáticamente ya estemos incurriendo en esa conducta o en ese encuadramiento. No sé si me doy a entender en ese caso, ¿verdad? Sí es importante que sepamos de que las normas jurídicas hacen siempre alusión al deber ser, ¿verdad? Distinto es el ser, que es lo que realmente está sucediendo en la vida de la sociedad, ¿verdad? Entonces es importante que sepamos eso, ¿verdad, compañeros? ¿Por qué se los digo? Porque la lógica clásica o la lógica normal, ¿verdad? Hace alusión a la famosa, por ejemplo, lógica matemática, donde nosotros sabemos de que 1 más 1 es 2, ¿verdad? Pero aplicando la lógica jurídica, nosotros vamos a basarnos en el deber ser y nos vamos a basar en cuál fue la estructura del pensamiento del legislador para regular determinada conducta. Porque si ustedes saben, haciendo alusión nuevamente a la rama del derecho penal, nosotros en determinado momento podemos estar exentos de una consecuencia jurídica en tanto la ley nos lo permita. Y dado es el caso, por ejemplo, si yo estoy en mi casa y se entra a robar alguna tercera persona, obviamente pues sin mi autorización, ¿verdad, compañeros? Pero intenta amedrentar a algún miembro de mi familia o intenta inclusive agredirnos o quitarnos la vida, yo entonces en este caso puedo accionar en el uso de mi legítima defensa, ¿verdad? Y en ese sentido puede que yo le quite la vida a la persona, al ladrón o a la persona que ha venido a causarnos algún tipo de daño, pero yo lo voy a hacer dentro de determinados parámetros que están regulados. Y en ese sentido es ahí donde el legislador y el derecho, la ciencia del derecho, hace uso de la lógica jurídica para contemplar si existen razones suficientes y si existen causas de justificación y condiciones, obviamente pues si se cumplen las condiciones para yo poder hacer uso de la legítima defensa, para abstenerse de castigarme a mí por la conducta en la que yo incurrí. Si bien es cierto, yo incurrí en quitarle la vida a una persona, yo lo hice bajo determinadas causas de justificación. Y en ese sentido, pues yo tendría que ser absuelto, ¿verdad, compañeros? Es ahí donde entra la lógica jurídica. Para eso es que nos sirve. No es de que simplemente, como Luis le quitó la vida a Pedro, automáticamente se le aplica la sanción. Y por ende, 1 más 1 son 2. No. En este caso, se tienen que aplicar cuáles son esos principios del derecho penal, por darles el ejemplo, en donde yo voy a poder aplicar la legítima defensa como una causa de justificación, ¿verdad? Para yo haber actuado de esa manera y por ende, pues no ser castigado, por ende, que no obtenga yo la consecuencia o el resultado de mi actuar. ¿Sí? En ese sentido, es importante entonces que apliquemos nosotros la lógica jurídica. Pero para ello, compañeros, en este caso, pues voy a hacer uso yo de procedimientos lógicos, usando, pues obviamente, la interpretación y la aplicación de las normas por medio de los procedimientos lógicos y tradicionales que están establecidos en nuestra sociedad y en nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Ahora bien, para ello, yo voy a hacer uso de una categoría que pues utiliza mucho la lógica, que es el uso de una premisa mayor, una premisa menor, ¿verdad? Y así obtener una conclusión.
Y eso es básicamente el ejercicio que yo les estaba explicando con el ejemplo del derecho penal, ¿verdad? Cómo es de que en determinadas situaciones yo tengo que hacer uso de distintas premisas y una vez conjugada una con la otra, yo voy a obtener una conclusión. Y en este caso, distinto sería si yo pues incurro en esa conducta bajo los parámetros que yo les indiqué, versus si yo voy en la calle y, por ejemplo, voy en el tránsito, ¿verdad, compañeros? Y como alguien no me quiere dar vía, yo porto arma de fuego y le empiezo a disparar a la persona que no me quiere dar vía. Y entonces le ocasiono la muerte. En este caso, compañeros, yo sí estaría incurriendo en una premisa que es quien diere muerte a otra persona, ¿verdad? Se conjuga con otra premisa que es que yo le di muerte a esa persona porque no me dio vía, ¿verdad? Y entonces, por ende, la conclusión, ¿cuál sería? La conclusión sería de que a mí me tienen que aplicar la consecuencia jurídica, ¿verdad? Que en este caso sería una sanción, la imposición de una pena de prisión a raíz de que yo incurrí en una conducta que está catalogada como antijurídica, culpable y en este caso punible, ¿verdad? Pero es entonces que nosotros tenemos que hacer ese uso de la lógica jurídica para determinar cuándo, de qué manera tengo que aplicar la norma que está vigente, qué interpretación es la que yo le tengo que dar y en qué principios es que yo me tengo que basar, ¿verdad? Y cómo es de que yo voy a sostener o cómo yo voy a respaldar la argumentación que yo estoy realizando o cómo yo voy a respaldar ese razonamiento jurídico que yo estoy obteniendo de los hechos que a mí se me están presentando. Para ello, compañeros, es importante que pues nosotros sepamos, ¿verdad? Que la premisa mayor hace alusión a esa norma aplicable, ¿sí? Hace alusión al deber ser. La premisa menor va a hacer alusión a la acción que es susceptible de una sanción jurídica, es decir, los hechos, ¿verdad? Lo que está sucediendo. Y la conclusión arriba a lo que es una sentencia, ¿verdad? Que básicamente cuando nosotros llevamos a cabo un juicio o llevamos a cabo pues un proceso legal, independientemente de la rama del derecho de que se trate, nosotros vamos a estar haciendo uso de distintas premisas, vamos a estar haciendo uso de diferentes silogismos, que eso lo vamos a llegar a ver en determinado momento en el desarrollo del curso, pero es ahí donde ustedes se van a dar cuenta de la importancia que tiene que nosotros como abogados tengamos un entendimiento de la lógica jurídica que sea el más adecuado y el más acertado, ¿verdad? Porque esto nos va a garantizar a nosotros solidez en la argumentación que nosotros podamos plantear en los distintos procesos. Ahora bien, entrando ya a las características fundamentales, compañeros, quiero que pues sí anoten eso, ¿verdad? Que ustedes están viendo en su pantalla, porque parte de la lógica jurídica pues hace uso fundamental o se basa en las características fundamentales, como lo son la racionalidad, ¿verdad? Que hace alusión a su vez a la razón, que también tiene como característica fundamental la formalidad y tiene como característica fundamental la objetividad. ¿A qué hace alusión cada una de ellas? La lógica jurídica se va a basar en el uso de la razón y la coherencia. Es decir, busca garantizar que las normas jurídicas sean lógicamente consistentes y aplicables de forma coherente y que éstas tengan sentido, ¿sí? Si se dan cuenta, ahí estamos haciendo uso de varios conceptos que ya pues hemos estado haciendo alusión. La razón, que sea coherente, que la norma jurídica se aplique de una forma consistente. ¿Qué quiere decir que sea consistente? Es decir, que tenga un respaldo, ¿verdad, compañeros? Y que se aplique
con el uso de un sentido que sea coherente, ¿verdad? Ahora bien, la formalidad, la lógica jurídica se centra en la forma y en la estructura de las normas jurídicas, ¿sí? Independientemente del contenido de estas, ¿verdad? Si nosotros sabemos que una norma jurídica ha sido dictada o ha sido decretada de una forma válida, ¿sí? Siguiendo el procedimiento establecido, guardando que no contradiga los principios fundamentales del derecho y que pues esté acorde al procedimiento legalmente establecido, nosotros vamos a entender que la formalidad va a formar parte de una característica fundamental, ¿verdad? Que nos va a dar a nosotros la pauta que si nosotros nos basamos en esa norma, vamos a tener un sustento que le va a dar solidez a nuestra argumentación y a la interpretación que nosotros estamos realizando, independientemente del contenido que se trate. Cuando decimos eso, pues obviamente ustedes saben que van a haber normas que son aplicables únicamente al derecho civil, van a haber normas que son aplicables solamente a la rama del derecho laboral, otras que son aplicables al derecho tributario, etcétera, ¿sí? Entonces buscamos nosotros con la formalidad asegurar que las normas estén debidamente estructuradas y formuladas. Y para ello, nosotros en la aplicación de la lógica jurídica, lo primero que vamos a hacer cuando observamos que, por ejemplo, el Congreso de la República está decretando o en su facultad legislativa están emitiendo una nueva ley, nosotros, si se dan cuenta, como abogados lo que hacemos es hacer un análisis del contenido de la ley y más allá de eso, vemos que se hayan cumplido con todos y cada uno de los pasos legislativos, por decirlo de alguna forma, del proceso como tal para emitir una norma, ¿sí? Si nosotros vemos que se ha cumplido eso, posteriormente entramos a ver el contenido de la misma y vemos que el contenido no sea contrario a la Constitución política, que no sea contrario a las leyes ordinarias y si fuera el caso de un reglamento, por ejemplo, que este no sea contrario a lo que establece la ley, ¿verdad? Es ahí donde nosotros vemos que tiene que guardar una lógica jurídica la emisión de las leyes como tal. Por darles, como les decía yo, un ejemplo de cómo es que se aplica la formalidad en la lógica jurídica. Asimismo, vamos a hacer alusión a las características de objetividad, ¿sí? Cuando nosotros mencionamos que una característica fundamental de la lógica jurídica es la objetividad, es porque vamos a buscar siempre la aplicación objetiva del derecho. Es decir, su objetivo va a ser minimizar la subjetividad y la interpretación personal o arbitraria que se le pudiera dar a las normas que están vigentes, ¿verdad? Recordemos que no es lo mismo aplicar una norma, o más bien, perdón compañeros, no podemos nosotros aplicar las normas antojadizamente, ¿sí? No puedo decir yo, es que esta norma sí la voy a aplicar en este caso en concreto, pero en este otro no, porque no me conviene. Cuando la norma es clara y establece que aplica a ambos casos, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que hacer uso de la lógica jurídica para determinar la viabilidad de la interpretación que nosotros estamos haciendo de una norma determinada. Y, sobre todo, evitar, ¿verdad, compañeros? O mermar el uso de la subjetividad en la aplicación de las normas. ¿Por qué? Porque si no, imagínense, cada quien le daría la interpretación que considera más conveniente según sus intereses y en ese sentido, pues se estaría fallando por parte de los jueces en un sentido, en un caso en concreto y en otro sentido, en otro caso en concreto, cuando dichos casos son similares. Entonces, es ahí donde tiene que existir una integración en las resoluciones que se emiten por los órganos jurisdiccionales del país y
también tiene que existir una correcta aplicación e interpretación de las normas por parte de los abogados, por parte de los juristas, ¿verdad? Siendo objetivos, siendo racionales y velando siempre por el tema de la formalidad, ¿verdad, compañeros? Supongamos, nosotros estamos en un juicio. Si nosotros no atendemos a la formalidad para la interposición de todos aquellos mecanismos de defensa que nos regula, por ejemplo, el Código Procesal Civil y Mercantil, o que nos regula el propio Código de Trabajo, o que nos regula, por ejemplo, la ley de bancos y grupos financieros, en cuanto al tema de las excepciones, si nosotros no acatamos la normativa en específico de la materia en la que nosotros estemos litigando, nosotros posiblemente vamos a hacer uso incorrecto e indebido de esos mecanismos de defensa, ¿verdad? Y entonces es así como nosotros podemos llegar a perder oportunidades o podemos llegar a perder un juicio si no hacemos el uso correcto de nuestra racionalidad o nuestra razón en la aplicación de las normas, si no observamos las formalidades que éstas deben de cumplir y si no hacemos una aplicación o interpretación objetiva de las mismas. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? Sí, Milico. Sí, licenciado. Me interesa que vayamos, si se dan cuenta, yo estoy tratando la manera de irles dando conceptos, de irles dando como que los antecedentes y demás, y siempre voy a tratar la forma de arribar en algún caso en concreto, ¿verdad? O en algún ejemplo, para que nosotros vayamos vinculando o vayamos amarrando, por decirlo coloquialmente, ¿verdad, compañeros? Estos conceptos con la aplicación que pudieran llegar a tener en la lógica jurídica, ¿sí? Es para que vayamos teniendo una mejor comprensión. Muy bien, en ese sentido, yo le mencionaba, y ahí tenemos a un famoso personaje que ahora pues va a estar dirigiendo uno de los países más poderosos del mundo, ¿verdad, compañeros? Y lo hago o lo puse como alusión o como ejemplo, ¿verdad, compañeros? Porque nosotros debemos de tener una aplicación de la lógica jurídica en distintos ámbitos, ¿verdad? Y dentro de los ámbitos en los cuales nosotros vamos a aplicar la lógica jurídica, como ya les mencionaba, son la interpretación de las normas jurídicas vigentes, ¿verdad? Vamos a tener la aplicación de la lógica jurídica al momento de resolver, al momento de emitir una sentencia, al momento de emitir un auto razonado, ¿sí? Al momento inclusive de emitir hasta un decreto, ¿verdad, compañeros? Que son las distintas resoluciones que están reguladas en la ley del organismo judicial y que nosotros al momento de tener conocimiento de determinado conflicto o determinado asunto, nosotros tenemos que hacer uso de la lógica jurídica y pues tener ese comprendimiento de los conceptos, de los distintos juicios, de las distintas premisas, ya sean mayores o menores, para arribar a una adecuada conclusión. Asimismo, vamos a aplicar la lógica jurídica al momento de crear nuevas normas jurídicas, que era lo que yo les mencionaba al momento de hacer alusión a la facultad legislativa del Congreso de la República, ¿verdad? Porque nosotros no podemos crear una norma de manera antojadiza, no podemos crear una norma que esté deslindada de los distintos principios fundamentales del derecho o principios generales del derecho, y tampoco podemos crear una norma especializada o especial, dicho de otra manera, específicamente para una rama del derecho, que no guarde relación con los principios propios de esa rama jurídica y que tenga esa armonía con las demás normas que se están regulando. Recordemos que cuando nosotros vemos que se emite una nueva norma jurídica, ¿qué es lo que regularmente nosotros vemos que ocurre con los demás cuerpos normativos? ¿O qué es lo que se les viene a la mente a ustedes
que ocurre con otras normas que estaban reguladas previamente. Alguien que tenga la noción. ¿Qué ocurre? Se reforman, licenciado. Exactamente, se reforman. ¿Y por qué es que tenemos que reformar nosotros la ley? La tenemos que reformar, compañeros, porque tenemos que mantener esa estructura lógica y esa estructura ordenada que guarde armonía entre el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, ahorita con la nueva entrada en vigencia de la nueva ley de tarjetas de crédito, ustedes se dieron cuenta que algunos artículos del Código de Comercio se vieron afectados, ¿verdad? No se diga de la anterior ley de tarjetas de crédito, que es una ley específica o una ley especial en materia mercantil, ¿verdad? Que seguramente ustedes la van a entrar a ver a lo largo del desarrollo de Mercantil 2 o Mercantil 3. Pero vamos al hecho, compañeros, de que la lógica jurídica a ustedes le tienen que dar la relevancia del caso, porque si se dan cuenta va a estar inmersa en todo lo que ustedes realicen como abogados. Y por último, caigo a lo que quiero pues indicarles. Se va a aplicar la lógica jurídica principalmente en la argumentación jurídica que nosotros vamos a tener como abogados. En ese caso, pues, es importante entonces que nosotros tengamos bien estructurados nuestros pensamientos, tengamos bien fundamentado todo lo que nosotros vamos a manifestar. ¿Por qué? Porque si nosotros en un juicio llegamos a manifestar 1000 cosas y solo llegamos a demostrar 5, solo esas 5 van a tener validez y van a ser valoradas en el juicio de que se trate, ¿verdad? Y eso es algo que ustedes quiero que se lleven grabado, miren, compañeros de este curso, que en todo proceso, ya sea administrativo, ya sea judicial en materia penal, ya sea judicial en materia laboral, o inclusive ya sea, ¿qué les digo?, hasta en materia civil y demás, ustedes tienen que hacer uso de la lógica jurídica, ¿verdad? Y en ese sentido, todo lo que yo voy a afirmar o todo lo que yo voy a manifestar, yo tengo que tener el respaldo y la documentación que acredite lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Si nosotros vamos a un juicio de familia y yo voy a pretender fijarle pensión alimenticia por ejemplo, en el caso de las mujeres, le quieren fijar pensión alimenticia a sus esposos o a las personas con las cuales procrearon a un hijo, pero ellas no acompañan el certificado de nacimiento del menor de edad y no acompañan tampoco, por ejemplo, el certificado de matrimonio que acredite que estuvieron casados, o no acompañan la certificación que acredita la unión de hecho y demás. Yo por más que diga, mire señora juez o mire señor juez, fíjese que Juanita o Juan Pérez era mi esposo, yo no voy a poder demostrar, por más que yo esté diciendo, ¿verdad?, de que él era su esposo, o yo no voy a poder demostrar de que su esposo es efectivamente el padre del menor de edad, ¿verdad? Y entonces, si yo no lo logro acreditar, a mí me van a declarar sin lugar esa fijación de pensión alimenticia. Distinto es a que nosotros acompañemos toda la documentación de soporte y entonces el juez, al momento de verificar los hechos, ¿verdad, compañeros?, previo a emitir una resolución judicial, él va a verificar los hechos de cuándo fue que se casaron, cuándo fue que procrearon a su hijo, cuándo fue que lo inscribieron, bajo qué nombre, entra a verificar la validez de la certificación que se está presentando, y entonces eso le va a ir al juez dando todas esas premisas que son necesarias para arribar a una conclusión. ¿Y cuál va a ser la conclusión si yo, de todo lo que se argumentó y de toda la documentación como prueba que se adjuntó al proceso, voy a obtener una resolución que esté apegada a la verdad, ¿sí? Y esa verdad va a ser que si se presentaron toda la documentación de soporte, yo como juez o como juzgador
voy a determinar de que sí, efectivamente, existe un vínculo paterno-filial entre el esposo y el menor de edad, ¿verdad? Y que sí le corresponde entonces el derecho a la alimentación. Y por ende, entonces, le voy a fijar la pensión alimenticia, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nosotros vamos a hacer uso de la lógica jurídica para interpretar las normas, para verificar lo que establece el deber ser. Vamos a entrar a ver y analizar los hechos que van a ser el ser, y entonces vamos a arribar a una conclusión, que va a ser entonces una resolución judicial apegada a la verdad. Y para el efecto, entonces, también la vamos a aplicar para la creación o derogación de las normas jurídicas, y lo vamos a hacer al momento de la argumentación jurídica como tal, ¿verdad? Ahora bien, habiendo dicho esto, ¿a qué quiero llegar yo entonces como definición de lógica jurídica? Y con eso, pues, quiero que vayamos anotando, ¿verdad, compañeros? ¿Cuáles son las distintas acepciones o definiciones de la lógica jurídica? En cuanto a la lógica jurídica, nosotros hemos escuchado que esta expresión de lógica jurídica nos va a generar algunas impresiones. La primera de ellas es que la lógica se va a concebir como una ciencia auxiliar del derecho, ¿sí? La lógica jurídica, como una de las impresiones que se puede obtener de ellas, es de que se va a concebir a la lógica como una ciencia auxiliar del derecho, ¿verdad? Es decir, viene siendo como un método de investigación que se va a aplicar al derecho, o que va a conceptualizar la lógica del derecho como un área del conocimiento jurídico. ¿Sí? En resumidas cuentas, compañeros, una primera acepción o una primera concepción de lo que se tiene por lógica jurídica es de que funge como una ciencia auxiliar del derecho, ¿verdad? Y que va a servir como un método de investigación que se va a aplicar al derecho como tal, y se aplica concretamente al área del conocimiento jurídico. Esa es una primera acepción o concepción. Ahora bien, la lógica jurídica es una lógica material. Dicho de otra manera, es que la lógica jurídica va a contener reglas principales que se van a encontrar inmersas en la lógica formal. ¿Sí? Se va a encontrar inmersa en la lógica formal, que va a estar encaminada a una disciplina como lo es el caso del derecho, ¿verdad? Por eso es de que nosotros vemos entonces la aplicación de la lógica jurídica en todos estos ámbitos que yo les acabo de mencionar, pues vinculados con el derecho. ¿Qué otra definición nosotros pudiéramos tener o qué otra concepción pudiéramos tener de lo que es la lógica jurídica? La lógica jurídica es un método de investigación para entender el derecho, ¿sí? Y este obtiene su principal fuente del conocimiento en la razón y no en la experiencia, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hacer uso de la lógica jurídica, específicamente, compañeros, nos vamos a basar en el uso de la razón. Como les decía, no nos vamos a basar en nuestras experiencias. Por ende, no vamos a aplicar de manera antojadiza lo que yo creo que es, sino vamos a aplicar el deber ser de cómo es que está estructurada la norma jurídica. ¿Sí? Y en ese sentido, pues se va a hacer uso del lenguaje simbólico del derecho, que nos va a permitir a nosotros, pues, formar un paradigma en el conocimiento jurídico. Esto va a inferir a resultados que van a estar correctamente formulados, ¿verdad? Y es decir, que se va a hacer uso de razonamientos exactos como que si fuera un razonamiento matemático, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a aplicar los principios, vamos a aplicar el deber ser, vamos a aplicar el ser, y entonces ya de toda esa integralidad de lo que nosotros vamos a estar
teniendo conocimiento, vamos a obtener un resultado que va a ser una conclusión. Y eso va a ser un razonamiento exacto, ¿sí? Si nosotros aplicamos debidamente los principios, los conceptos jurídicos, etcétera, nosotros vamos a obtener un resultado apegado a la verdad. En ese sentido, pues la lógica jurídica como tal no puede existir, ¿verdad, compañeros? Sino es que se entiende por lógica jurídica la aplicación de la lógica a la ciencia del derecho. Y es ahí donde surge entonces la palabra lógica jurídica, como les repito, ¿sí? La lógica aplicada a la ciencia del derecho es lo que a nosotros nos da el entendimiento de lo que es la lógica jurídica, ¿sí? En ese sentido, ya les había mencionado yo que la lógica jurídica va a realizar un estudio sistemático de la estructura de las normas, de los conceptos, de los distintos juicios y razonamientos jurídicos, ¿sí? Porque va a estar aplicada al ámbito jurídico o al ámbito del derecho, ¿verdad? Ahora bien, para tener algún otro concepto que nosotros pudiéramos manejar para entender de una mejor forma el tema de la lógica jurídica, nosotros vamos a remitirnos a lo que estableció el autor Klug. Si gustan, les voy a deletrear cómo es que se escribe el nombre del autor para que ustedes lo tengan. Klug se escribe K-L-U-G. Klug. Y en este caso, pues Klug define la lógica jurídica como la teoría de las reglas lógico-formales. Klug define la lógica jurídica como la teoría de las reglas lógico-formales que llegan a emplearse en la aplicación del derecho. Repito, Klug define la lógica jurídica como la teoría de las reglas lógico-formales que llegan a emplearse en la aplicación del derecho. Asimismo, este autor, compañeros, subraya que la lógica jurídica es aplicada intuitivamente por los jueces en los razonamientos de sus sentencias o resoluciones, pero en ningún momento ha llegado a ser aplicada de manera reflexiva. Esta es una concepción, como yo les mencionaba, para este autor de lo que es la lógica jurídica, ¿verdad? Él indica entonces de que los jueces van a aplicarlo de manera intuitiva, atendiendo a sus conocimientos, y por ende los razonamientos que ellos realicen los van a aplicar en sus distintas resoluciones, pero que no lo hacen de manera reflexiva, establece Klug. Ahora bien, por otra parte, von Wright, ¿sí? Se escribe V-O-N, von Wright, W-R-I-G-H-T, Wright. En 1951, creador, es concebido como el creador de la lógica deóntica. Von Wright, en 1951, es considerado como el creador de la lógica deóntica, en donde reflexiona sobre el empleo de los cuantificadores alguno, ninguno y todos. Esas tres palabritas, compañeros, pongámoslas entre comillas. Él utilizaba o reflexionaba sobre la utilización de los cuantificadores, que son alguno, entre comillas, coma, ninguno, entre comillas, y todos, entre comillas, ¿sí? Reflexionando análogamente la existencia de las modalidades, y acá vamos a poner también entre comillas, posible, entre comillas, imposible, y entre comillas, necesario, ¿sí? Lo que lo hace deducir conceptos jurídicos deónticos.
¿Vamos bien en lo que les acabo prácticamente de dictar, compañeros? ¿Logramos anotar cuál es la concepción que tiene Klug de la lógica jurídica y cuál es la concepción que tiene von Wright? Lixi, ¿podría repetir, por favor? ¿Sí me escuchan? Buenas noches, licenciado. Fue tan amable de repetir los primeros, donde dijo alguno, Va. pero Muy bien, ahorita se lo repito. Bueno, la de Klug sí la tenemos clara, ¿verdad? Lo de Klug básicamente es de que son reglas lógico-formales que se van a emplear en la aplicación del derecho, ¿sí? Y para eso subraya de que los jueces van a arribar a sus resoluciones o van a emplear razonamientos jurídicos en sus resoluciones que van a ser de forma intuitiva y no lo van a hacer de forma reflexiva. Eso es lo que dice Klug. Ahora bien, von Wright les indicaba que él es considerado el creador de la lógica deóntica, ¿sí? Y él reflexiona sobre la utilización de cuantificadores como lo son, entre comillas, alguno, ninguno y todos. Por eso son cuantificadores. Si se dan cuenta, está indicando cantidades a través de estos cuantificadores. Alguno, ninguno y todos. Ahora bien, análogamente, él reflexiona también de que existen modalidades también para el uso de esta lógica deóntica. Y él menciona que existen las modalidades de posible, entre comillas, imposible, entre comillas, y necesario, lo que lo hace deducir conceptos jurídicos deónticos, ¿sí? Ahora vamos a ver entonces esto. El estudio de la lógica deóntica debe basarse en la lógica de la acción, es decir, en la producción de un suceso originado involuntariamente por un agente. Cuando decimos un agente, estamos hablando de algún individuo, ¿verdad, compañeros? O de algún ente, ¿sí? ¿Qué modifica? Licenciado, perdone Sí, que sí, lo interrumpa. Solo, volviendo a lo de Wright, los tres moderadores era posible, imposible, ¿y el último? Sí, mira, solo hay, von Wright propone cuantificadores que son alguno, ninguno y todos. ¿Sí? Esos son los tres cuantificadores que él reflexiona en el uso de la lógica deóntica. Ahora bien, él también propone que existen modalidades, ¿sí? Y esas modalidades pueden ser posible, imposible y necesario, ¿sí? Muchas gracias. No tengas pena, ahí estamos. Ahora bien, les decía que en el estudio de la lógica deóntica se debe basar en la lógica de la acción, es decir, en la producción de un suceso originado involuntariamente, es decir, no se tenía la voluntad de que ocurriera o de que se generara ese hecho, por un agente, por algún individuo, por algún ente, ¿sí? Que intencionalmente un estado original de las cosas a otro estado de las cosas. Es decir, si yo tomo un espejo, por ejemplo, ¿verdad, compañeros? Y yo el espejo lo tengo, pues, obviamente, ¿qué les digo? Con su marco, y es un espejo que mide 10 por 10, etcétera, ¿verdad? 10 centímetros por 10 centímetros. Pero, ¿qué sucede si yo arrojo el espejo al suelo? Lo más seguro es de que se quiebre, ¿verdad? Entonces nosotros estamos generando una acción, un suceso que va a modificar el estado de las cosas, ¿verdad? Entonces de eso se trata la lógica deóntica. La lógica deóntica entonces se va a basar en que un suceso originado involuntariamente por un agente va a modificar el estado original de las cosas, ¿sí? Y para ello, pues nosotros vamos a aplicar esto que proponía von Wright, ¿verdad? Vamos a decir alguno, ninguno o todos para cuantificar, ¿verdad?
y vamos a aplicar también las modalidades de posible, imposible y necesario. Es decir, nosotros vamos a decir, es imposible que tal cosa suceda, es posible que tal cosa suceda, o es necesario que tal cosa suceda, ¿sí? Y es así como él va a estar utilizando en los razonamientos que él planteaba el uso de estos cuantificadores y de estas modalidades, ¿verdad? Pero eso es lo que la lógica deóntica, ¿verdad? Que se deriva de la lógica jurídica, es lo que, pues, para von Wright significaba, ¿sí? Ya para ir terminando, compañeros, lo que les quiero decir es de que la lógica jurídica es entonces un instrumento de la ciencia del derecho o de la ciencia jurídica, ya que se convierte en un método jurídico que va a perfeccionar el criterio de verdad, sin el cual no puede alcanzarse la justicia, ¿sí? Es decir, si nosotros en nuestras argumentaciones, en nuestra interpretación y en el momento en que nosotros estemos emitiendo algún tipo de resolución a raíz de los razonamientos que hemos realizado, de los juicios y de los conceptos jurídicos, si nosotros no estamos apegados a la verdad y no estamos apegados a un procedimiento válido, nosotros no vamos a poder alcanzar lo que es justicia, ¿sí? Se entiende entonces que la lógica jurídica pues es aplicada, ¿verdad, compañeros? Como una disciplina autónoma, ¿verdad? ¿Y por qué es una disciplina autónoma? Porque es una disciplina que va a contener sus propios principios y que estos principios van a ser de aplicación general a las distintas ciencias o a las distintas ramas que se estén aplicando. Específicamente al hablar de que vamos a aplicar la lógica al ámbito del derecho, nosotros vamos a contener entonces lo que es la lógica jurídica y por ende vamos a hacer uso de los distintos principios y métodos jurídicos que van a caracterizar a la lógica jurídica como una disciplina autónoma. Es decir, esta disciplina es denominada también por algunos autores como lógica deóntica o lógica del discurso normativo o lógica de las normas, ¿sí? Esto es de acuerdo a lo que plantea von Wright, ¿verdad, compañeros? Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan claro, de que lo que platicamos acerca del tema de los cuantificadores, del tema de las modalidades, de la lógica deóntica, es lo que plantea von Wright en relación a su forma de ver la lógica jurídica, ¿verdad? Que básicamente va a ser una lógica especial aplicada como una subclase, ¿verdad, compañeros? De la lógica deóntica para von Wright, ¿sí? Entonces, para ir resumiendo, compañeros, ya vimos de que entonces la lógica como tal, pues va a estar compuesta por distintos, voy a dejar de compartir y ahorita les voy a referir con ustedes. Vean, cuando nosotros hablamos entonces de que la lógica pues tiene su derivación etimológica en el latín, en el griego, nosotros vamos dándonos cuenta que se está haciendo alusión siempre a la razón, a las palabras, a la argumentación, a las ideas, a los pensamientos, ¿sí? Y por ende nosotros tenemos que aplicar distintas reglas para el entendimiento de el conocimiento como tal y en el caso en concreto de el conocimiento del derecho, ¿verdad? No importando la rama en la que nosotros estemos haciendo alusión, siempre vamos a tener que aplicar la lógica basándonos en los principios, basándonos en esas características de racionalidad, en la característica de formalidad y de objetividad, para que nuestros razonamientos y para que nuestras argumentaciones e interpretaciones de las distintas normas jurídicas estén apegadas a la verdad y que estas argumentaciones pues tengan validez, que tengan coherencia y por ende, compañeros, pues que nosotros entendamos de que la lógica jurídica va a ser aplicable tanto para la interpretación de las normas, para la creación de nuevas normas, para la argumentación jurídica
y también para la emisión o para que se puedan dictar resoluciones que estén apegadas al derecho, ¿verdad? Y que estén pues también apegadas a una validez como tal, ¿verdad? Nosotros recordemos que en el derecho nosotros tenemos distintos recursos legales, ¿verdad? Y esa es la razón de ser de los recursos legales, cuando nosotros consideramos que una resolución de un juez no está pegada a derecho. Y para arribar nosotros a esa conclusión de que dicha resolución no está pegada a derecho o que no cumple con los parámetros mínimos de una resolución judicial válida, nosotros tenemos que hacer el ejercicio y la aplicación de la lógica jurídica. Y es ahí donde nosotros vamos a llegar a interpretar lo que el juez resolvió, ¿verdad? Y vamos a determinar si él entró a resolver lo que nosotros le pedimos o si se pronunció o no sobre eso. Y en dado caso no lo haya hecho, pues ya entran, por ejemplo, los recursos de aclaración, los recursos de ampliación, etcétera, ¿verdad? Y si no estamos de acuerdo con el razonamiento jurídico que realizó el juez, es ahí donde entra la famosa apelación o los famosos recursos de alzada, ¿verdad? Los famosos ocursos de hecho o los ocursos de derecho, etcétera, ¿verdad? Entonces, les hago la analogía con estos ejemplos, compañeros, porque básicamente la lógica jurídica se va a ver inmersa, ¿verdad?, en todos los ámbitos que nosotros nos podamos imaginar del derecho. Y para la clase de hoy, pues, resumiendo, vimos lo que es la lógica como tal, su origen etimológico, vimos algunas definiciones de la lógica jurídica. En la siguiente clase, pues, vamos a seguir alimentando y vamos a seguir nutriendo esos conceptos, ¿verdad? Y vimos también algunos antecedentes de donde surge lo que es la lógica y por qué es conocida como lógica jurídica, porque es básicamente la aplicación de la lógica en el ámbito de la ciencia del derecho, ¿verdad? Entonces, con ello, pues vamos a dar por concluida la clase del día de hoy, compañeros. Yo les agradezco muchísimo el que hayan sido muy puntuales, el que ustedes hayan permanecido en el aula, ¿verdad?, virtual, y de esa manera, pues, siempre les agradezco su atención y pues que también mantengamos este orden que estamos manejando, ¿verdad?, porque así nos permite a nosotros ir haciendo las anotaciones correctamente. Y agradezco para todos aquellos que pues, tenían esas dudas o que no lograron captar en un primer momento lo que yo les había explicado. Con mucho gusto, pues ustedes pueden levantar la mano y plantear sus dudas. Adelante, Brenda, creo que estás levantando la mano. No, perdón, Lick, es que tenía un poco de duda, pero ya me quedó resuelta. Ahorita la acabo de revisar. Ajá, con una palabra, gracias. No tengas pena, Brenda. Es que es deóntica, ¿verdad? Es con D. Con D. ¿Verdad? Correcto. Deóntica, ¿verdad? D de dedo, ah, correcto. Sí, gracias, muy amable. Sí. No tengas pena, ¿viste? Gracias. De igual forma, compañeros, yo los invito a que vayamos teniendo, pues, lecturas complementarias, ¿verdad? Para que ustedes vayan reforzando estos conceptos que yo les voy dando, ¿verdad? Y vayamos de esa manera, pues, comprendiendo. Yo entiendo perfectamente que a veces uno llega a comprender no solo directamente del catedrático, sino también porque algún compañero se lo explique a su manera de verlo, ¿verdad? Y de explicarlo en otras palabras, o también nosotros lo llegamos a entender o a comprender de una mejor manera también, dando lectura también a distintos autores. Así que, pues eso es lo que yo los quiero invitar, ¿verdad? Y con eso estaríamos dando por terminada la clase del día de hoy, invitándoles a que estemos atentos a la clase del día lunes, que ya nos va a tocar una clase presencial. Voy a tener el gusto y el honor de poder pues saludarles de manera presencial y ponerme a sus órdenes. Así que les deseo una feliz noche, que descansen y que tengan un sueño reparador. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, Feliz noche. Descansen todos. Feliz noche, Lick. Buen fin de semana. Gracias, Eduardo. Feliz noche. Feliz noche.